34. La historia de Lucía. Tras todo lo acontecido, las hermanas Beltrán en China estaban desayunando en silencio. Tanto Bárbara como Regina estaban aún consternadas, ni hablaban del trabajo que tenían pendiente para su nueva colección que querían lanzar en Año Nuevo Chino. Entonces Sandy les habló. Hermanas, todas estamos demasiado mal por las noticias de mamá, pero no podemos paralizarnos. No se olviden que Amaro ya una vez escapó de la justicia. Si lo vuelve a hacer, debemos tener medios económicos para apoyar a nuestros padres. No podemos estar siempre dependiendo de la caridad de los hermanos Ceilán por más que ahora sean sus parejas. Debemos levantarnos y luchar. Ahora más que nunca debemos vender mucho y estar listas, en el caso de que ese chacal huya de la cárcel. Le daremos casa, con nuestros recursos y los de los que nos apoyen, pero ese infeliz no puede dejar de pagar. En última instancia diseñen para tener medios de vengar a mamá. Que todos los años que sufrió en silencio no queden impunes. Dijo Andy con tono firme. Bárbara y Regina suspiraron y asintieron con sus cabezas. Es verdad, no podemos estar tan seguras que ese maldito no se salga con la suya de nuevo. Pensó en voz alta Regina. Los hombres que contrató Daniel para rescatar a nuestros padres cuestan dinero. Ya nos ayudó liberándolos de la muerte. Ahora nos toca a nosotras como hijas estar listas para hacer justicia por nuestra cuenta si el sistema legal vuelve a fallar. Pero ese perro no puede quedar impune. Sentenció Andy. Tienes razón, Andy. Si mamá sufrió en silencio tantos años, se lo debemos. Estamos obligadas a ser fuertes y acabar con ese cáncer de una vez y para siempre. Respondió Regina. Tenemos que buscar un tema. Tengo mi mente en blanco. Dijo Bárbara con desazón. Abuela, según entiendo, la flor de loto es muy importante en la cultura china. Comentó Andy. Sí, así es, tiene varios significados, asintió la abuela. Por lo que leí es admirada porque crece en estanques llenos de agua y mucho barro, pero gracias a su tallo erguido sus pétalos no se ensucian. Comentó Andy. Correcto. Uno de sus significados es que no puedes elegir en qué condiciones naces, pero sí tienes poder de decidir dónde estar y qué futuro deseas. Entre otros significados muy profundos. Dijo la abuela. También se acostumbraba a regalarlas a gobernantes premiados por no ser corruptos, ya que tiene una connotación de pureza. El tallo largo de la flor le permite mantenerse por sobre el agua y la suciedad del barro, permaneciendo limpia y pura. Se puede interpretar de muchas maneras. En su caso, los esfuerzos que hacen por salir de ese mar de destrucción en que las quieren sumergir sus enemigos. Agregó Simo pensativo. O sea, de cierta forma representa lo que deseamos, que las cosas se hagan con justicia donde están nuestros padres y esa gente que ha hecho tanto daño. Y, por otra parte, la razón por la que vinimos aquí, decidir sobre nuestro propio futuro. Analizó Andy. Que el barro de esos cerdos no pueda opacar nuestros éxitos. Sí, esa sería una buena interpretación como símbolo de lo que buscan representar y ganar con su próximo trabajo. Dijo la abuela. Bárbara y Regina escuchaban la conversación y de pronto las ideas comenzaron a saltar en sus cabezas. Vamos hoy a recorrer el parque, veamos los colores y las formas. Ya se me están ocurriendo ideas. Dijo emocionada Bárbara. Sí, y con los colores típicos de estas flores las posibilidades en joyas son grandiosas. Comentó Regina. Bien, iremos a pasear entre las flores, a respirar aire libre y que la tristeza sea borrada por el aire puro y los colores de estas hermosas flores. Dijo la abuela. Me voy a perder el paseo. Se quejaba Simo. Si es verdad, hoy tienes que preparar tus maletas para tu viaje donde realizarás el comercial. Recordó Andy. No importa lo famoso que te hagas, tu abuela siempre te puede corregir con el matamoscas, nunca olvides eso, Simo. Advirtió la abuela seria. Ella se empeñaría hasta su muerte que su nieto sea un hombre de bien. Y las hermanas ponían las tazas cubriendo sus bocas para disimular la risa. Ya lo sé, abuela. No me abochornes frente a las chicas. Sabes que soy un nieto filial. Respondió Simo sonrojado. Tras el desayuno Andy le fue a ayudar a Simo a hacer su maleta. Y estando en su habitación conversaban. ¿Te sientes nervioso por tu primer comercial? Pregunta Andy mirando disimuladamente. La verdad un poco, es todo nuevo para mí. Antes ni siquiera pensaba en salir en una foto que la viera otra persona que no sea mi abuela.
Y ahora esto que grabemos lo verá todo el mundo, dijo Simo y suspiraba nervioso. No temas, Simo. Ya no es lo mismo que en la universidad, en donde esos idiotas te molestaban. Ahora por cómo te ves debes sentirte muy seguro de tu apariencia. Te lo digo como chica, dijo Andy para darle confianza. Simo se puso nervioso por este comentario y casi susurrando después de un par de minutos de pensar, preguntó a Andy. ¿Con los ojos de una chica, me veo atractivo? Y en cuanto habló bajó la vista, como si se hubiese arrepentido de preguntar esa duda. Andy sonriendo tomó su mano. Simo, tú eres mi único amigo en todo el mundo. Jamás te mentiría, lo sabes. Y con los ojos de chica que tengo, te digo, que te ves muy atractivo, así como estás ahora. Ya no te sientas inferior a ningún hombre. Simo todavía tenía en su mente los muchos años en que se burlaban de él por ser gordito. Y esa inseguridad todavía calaba hondo en su corazón. Al oír las palabras sinceras de su amiga, sintió que una valentía inusitada se instalaba poco a poco en su alma. Entonces me voy a parar todo sexy frente a esa cámara, dijo Simo haciéndose el serio, mientras se ponía a practicar en el espejo de su pared. Así es, Simo, pone cara de malo y serio. Lo alentaba Andy y las comisuras de sus labios se levantaban imperceptiblemente. Tras el almuerzo se fueron a dejar a Simo para su viaje. Y luego se fueron al parque. Antes de comenzar su observación para que se inspiren, primero deben despejar su mente de todas las preocupaciones y el corazón de los sentimientos negativos. Vamos a meditar un poco, dijo la abuela. Y tanto la abuela como las hermanas se situaron en un sector muy tranquilo del parque, donde abundaba el verde, las flores y el sonido del agua que corría, por las estructuras ornamentales del jardín público. Fue muy productivo el tiempo que pasaron en esa actividad. Tras terminar, los suspiros de pena e impotencia salían solos, quitando esa opresión del pecho, para poder dejar la mente en blanco y solo llenarlas de flores de loto. Tanto la abuela, como Regina y Bárbara, se sentaban de banca en banca, mirando las diversas flores y sus colores, y esbozando las ideas para las nuevas creaciones. Mientras Andy sacaba fotos, buscando los mejores ángulos. Hubo una flor en particular, que se veía como la más bella de todas. Y sacó varias tomas de esa. Luego en su portátil usó una aplicación que ella misma creó para que la posición de las antenas de GPS la mostraran como que estaba en otro sitio, y no en China. Y se metió a un antiguo correo, que usaban de forma genérica en la oficina en la compañía de su padre. Desde ahí envió un anuncio al diario de la ciudad, para que en la sección de anuncios personales se publicara un mensaje, que esperaba que fuera visto por su madre. Conectó su equipo a una red privada virtual, que hacía parecer que el mensaje se enviaba desde su misma ciudad natal. Y como esa cuenta era usada por muchas personas, no había forma de relacionarla a ella. Ya sea por su aplicación o red privada virtual, despistaría a quien intentara ubicar su posición. Sabrina todavía conservaba la costumbre de ver el diario y los anuncios personales. Siempre les contó a sus hijas que cuando todavía no se casaba con su padre, se enviaban mensajes de amor por ese medio. Ahora que el diario tenía una versión digital, ella podría verlos desde cualquier parte. Entonces inventó un mensaje con palabras con las que ellas jugaban de niñas. Como Andy era la más pequeña, no lograba llamarla Mamá Sabrina, sino Mamá Vivina. Y las cuatro reían, diciéndole a su madre, la Reina Vivina. Aprovecharía esos detalles que solo ellas sabían, para enviarle un mensaje de aliento y a la vez comunicarles que estaban bien acompañadas, por hombres que les ayudaban y valían la pena. Quería en algo aliviar el dolor de su mamá, ahora que de forma tan intempestiva se había hecho público su secreto que con tanto dolor guardó por años. De seguro, para evitarle sufrimiento a ellos. Andy sentía cierto grado de culpa, que la familia fuera feliz, mientras ella cargaba con este dolor en su alma en secreto, solo para que el resto no fuera desdichado también. El mensaje en el diario de la ciudad se publicó como: para la reina divina de tu pelo de oro, guardo dulces recuerdos, extraño su calidez y su brillo. Reina a ojos de esmeralda. Que los ríos no corran desde ellos. Por los fatuos ni los impíos. Que cuando la balanza esté en equilibrio, tu reino será repuesto, y las penas se convertirán en alegrías. Tus hadas bailarán de nuevo para ti. Y te presentarán nuevos príncipes, de tierras mágicas. Y tu reino crecerá en gran manera, lleno de súbditos, prestos a aliviar todas tus penas. Guarda estas palabras, como cofre lleno de joyas,
mientras tus hadas se ponen hermosas, para llegar a la costa como las olas. Daniel Lozano llegaba a la cabaña en donde estaban escondidos Mateo y Sabrina. Llegaba a verlo seguido, debido al estado de ánimo de ambos, tras las últimas acusaciones de Amaro. No quería dejarlos solos mucho tiempo. Había dejado en la cocina las cosas que les trajo, y no los vio. El matrimonio se encontraba en el dormitorio y los oía muy animados. Sin querer escuchó su conversación. «Mira, Mateo, te lo dije, las niñas encontrarían la forma de comunicarse con nosotros», exclamaba emocionada Sabrina. «¿Cómo estás tan segura que son ellas?», dudaba Mateo. Porque Andy tiene una memoria envidiable, todavía recuerda cuando les conté que nosotros usábamos los anuncios personales del diario de la ciudad para mandarnos mensajes de amor, como un juego. Usó la misma sección y palabras que solo yo entiendo. Le explicaba alegre Sabrina. «¿Y qué palabras son esas?», preguntaba intrigado Mateo. Por estar siempre en el trabajo, se perdió de muchas cosas del crecimiento de sus hijas. A qué jugaban, en qué invertían sus tiempos de ocio. Hasta desconocía que, de niñas, Sabrina armaba verdaderos castillos para jugar con ellas. Que usaban sus maquillajes, joyas y tacones, y se disfrazaban para simular una hermosa corte en donde la mamá cuidaba de sus 3 princesas. Andy desde pequeña no podía pronunciar bien mi nombre. Tú sabes que nos reíamos de ella cuando me decía mamá divina, ¿recuerdas? Miraba a su marido y este abrió grandes sus ojos. Sí, claro, pero en ese tiempo Andy ni sabía caminar bien. ¿Entonces el mensaje lo manda Andy?, concluyó el extrañado. Claro que sí, hace referencia a cómo me llamaban ellas cuando jugábamos, el color de mi pelo y ojos. No cabía la alegría en el corazón de Sabrina por tener noticias de sus hijas. ¿Y qué quiere decir ese poema?, preguntaba Mateo, y Sabrina hizo una pausa para decir seria. Saben todas las noticias de aquí, incluso la última acusación de Amaro. Sabrina bajó la cabeza. Se enteraron de que te abusó, exclamó en tono gélido Mateo, y su rostro se descompuso. Sí. Luego Sabrina continuó la explicación del mensaje esforzándose por no llorar. Me dan ánimo con el mensaje, me piden que no llore. Ellas están esperando que podamos entrar en juicio por las acusaciones y que Amaro esté en la cárcel. Además, me piden que no me preocupe, están acompañadas de buenos hombres que las están ayudando. A ver, déjame ver el mensaje. Mateo leyó el básico intento de poema de Andy y dijo: ¿A eso se refiere que cuando vuelvan te presentarán príncipes nuevos? Sí, deben ser los hombres que las están ayudando a ocultarse y tienen contacto con la policía. Y están trabajando en sus carreras. ¿Dónde ves eso?, frunció el ceño Mateo. Aquí, donde dice que tus hadas se pondrán bellas. Cuando eran niñas y jugaban a confeccionarse ropa y joyas, se ponían bonitas. Yo para animarlas les decía que parecían hadas hermosas con sus creaciones. Están trabajando y están bien acompañadas. Solo esperan el juicio para volver. Le explicó Sabrina y se abrazaba feliz con Mateo. Pero mientras el matrimonio estaba feliz de saber que sus hijas estaban bien, que se encontraban trabajando y que además estaban acompañadas de hombres buenos que las protegían, que al parecer eran sus nuevas parejas, Daniel sentía que le costaba mantenerse en pie. Sintió que algo afilado atravesaba de lado a lado su corazón y se le escapaba hasta el aire. Daniel a duras penas volvió a la cocina de la cabaña, estaba aturdido por la noticia. Sentía desesperación por saber quién de las hermanas tenía ya una pareja, si acaso era Andy. Se derrumbó en una silla de la cocina, y a su mente venía la última imagen que tuvo de Andy. Con su rostro herido por los golpes de la agresión, llorando mientras veía la fuente en el centro comercial. Y como sus hermanas mayores, la apartaron de él, y se fueron llevándose la peor de las imágenes de él como hombre. Sus puños se apretaban de impotencia y odio contra sí mismo, por su falta de astucia, por no haber averiguado mejor la verdad antes de llegar a conclusiones erróneas. La forma tan sencilla en que permitió que Leonardo le llenara la cabeza de veneno, y su forma cobarde de tratarla. No podía perdonarse a sí mismo. De solo pensar que el corazón de Andy ya pudiese ser de otro, desmoronaba todo su mundo, sus ilusiones, los sueños que habían nacido por primera vez en muchos años de tener su propia familia, su grupo de seres queridos. Las bellas facciones de su rostro varonil se contrajeron en la más absoluta angustia, arrugando su frente, apretando agónicamente sus labios, y sus ojos grises estaban llenos de amargas lágrimas.
Otra vez se sentía como cuando era niño, y le contaron la muerte de sus padres adoptivos con los que tuvo esa tan corta vida de paz y felicidad. Con su alma completamente vulnerable, no pudo evitar dejar de lado esa imagen de Seo frío y despiadado. Y apoyado sobre la mesa estaba abatido, llorando de la misma forma que lo hizo cuando tenía 7 años. Y quedaba huérfano por segunda vez. Quería borrarse de esa terrible realidad, de que nada fuera suficiente para recobrar la confianza de Andy. De qué otro hombre la hubiese tratado como ella se merecía y en este mismo momento, hora con hora, estaba ganando terreno en su corazón. Mientras que él, ni siquiera sabía en qué lugar del mundo se encontraba. Entonces tomó una botella de licor que tenía y se puso a beber. Jamás fue un hombre que se excedía en la bebida, solo el tormento que sentía por causa de Andy hacía flaquear sus fuerzas. Y se desesperaba a tal punto de querer como sea anestesiarse. Mateo y Sabrina estaban en el dormitorio, sin enterarse de que había llegado Daniel. Revisaban las publicaciones de los días anteriores del diario, para saber si ese era el único mensaje o acaso había más. Cuando de pronto, tras unos 40 minutos sintieron que algo de vidrio se rompió en la cocina y salieron a ver con cautela, pensando que algún extraño había entrado. Encontraron a Daniel Lozano, totalmente ebrio y sus ojos rojos por el llanto. Y no entendían nada. Sabrina se acercó preocupada, mientras Mateo se adelantó a sujetarlo para que no se cayera de la silla alta en que se tambaleaba. Pero Daniel, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Algo malo pasó? Preguntó por demás angustiada. Vamos, Daniel, habla que nos tienes asustados. ¿Qué es lo que pasa, hijo? Insistió Mateo. Andy, dijo Daniel y las palabras se atragantaban en su cuello sin poder seguir. ¿Qué pasa con Andy? Preguntó espantada Sabrina, casi gritando. Le pasó algo, habla Daniel por favor. Gritó Mateo mientras lo sacudía para hacerlo reaccionar. Está con otro, dijo con palabras arrastradas. Entonces Mateo y Sabrina se miraron y sin palabras llegaron a la conclusión que los había escuchado hablar del mensaje, y que a eso se refería con que Andy tenía a otro. Sabrina y Mateo respiraron hondo, ya que se habían aterrado al pensar que a Daniel le había llegado la noticia que algo malo le pasó a Andy. Luego de aclarada la situación de su hija, llevaron a Daniel a uno de los cuartos y lo tendieron en la cama. Daniel, semidormido, seguía hablando de Andy y le pedía que lo perdonara. Mientras la pareja lo miraba con angustia. Si bien cuando estaba sobrio se veía como un serio y frío hombre de negocios, de la forma que lo veían ahora, era todo lo contrario. Y se notaba que la angustia y la desesperación por saber de Andy no era algo fingido. ¿Crees que Andy sea una de las que encontró una pareja allá donde están? Preguntaba Mateo. No lo sé, es poco probable. Quizás solo sean Regina y Bárbara. Con las malas experiencias que tuvo con Leonardo y su pelea con Daniel, no creo que esté de ánimo. Ella nunca fue muy dada a los romances. Dijo Sabrina. Espero que tengas razón. No sé qué tan molesta esté Andy con Daniel, pero creo que él está enamorado. Y por lo que se ve sufre mucho por ella. Dijo Mateo mirando con pena a Daniel. Dejaron dormir a Daniel varias horas, hasta que se despertó solo, ya estaba anocheciendo. Se despertó un poco desconcertado, con un terrible dolor de cabeza y poco a poco llegaban los recuerdos a su mente. Se había puesto a beber en la cocina y alguien lo trajo al dormitorio. Daniel sentía que moriría de vergüenza al dar ese espectáculo frente a Sabrina y Mateo, quería ducharse, pero no se atrevía a dar la cara. Se sentó a duras penas al borde de la cama, y tapaba su cara sin saber cómo hacer para explicar la situación. Como la puerta estaba entreabierta, Mateo se dio cuenta que ya estaba despierto y se asomó a verlo. Daniel, te traigo una aspirina, tómatela, te sentirás mejor. Dijo Mateo mientras se acercaba a él. Gracias. Dijo Daniel y no se atrevió a mirarlo a los ojos, solo recibió el agua y la pastilla para tomarlas. No te sientas mal por lo que escuchaste, pensamos con mi esposa que son nuestras hijas mayores quienes tienen pareja. Ya que a Andy le cuesta más ese tema. Si te aceptó a ti es porque había algo que la hacía pensar distinto. Por lo que estudió siempre estuvo rodeada de chicos, pero nunca les hacía caso. Dijo Mateo y se sentó al lado de Daniel a consolarlo, como Daniel lo consoló a él tras la noticia del abuso de Sabrina. ¿Usted cree que Andy no puede encontrar a otro hombre tan fácilmente, alguien que la trate bien y enamorarse de él?
Preguntó incrédulo Daniel. Puede que tenga cerca a alguien interesado, pero a ella le cuesta eso de los sentimientos. Es más fácil encontrar en este corto tiempo una pareja para mis hijas mayores, porque ellas ya estuvieron casadas 3 años. Pero Andy, que yo sepa, no estuvo con nadie más que tú, dijo Mateo. Daniel se aferraba a la esperanza que, por ser el primer hombre en la vida de Andy, aun con lo mal que se comportó con ella, su padre podría tener razón. Se moría por pedirle a Mitri que las busque, pero no confiaba en esos hombres que venden sus servicios. Ya que, si la policía las había escondido, estarían mejor sin que muchas personas supieran su paradero. Aunque sentía el corazón hecho pedazos, se resistía a buscarlas en su escondite. Solo trabajaría más arduo por hundir ahora a Leonardo, el otro elemento peligroso para Andy. Esta semana seguro fijan lo de la fianza para Amaro, y creo que esta vez, se la negarán. Con eso solo falta que caiga Leonardo. Ya escuché que volvió a su casa de la ciudad y está tratando de borrar sus huellas de la droga que administró a Daphne, la joven que se parece a Andy y a la cual trató peor en el caso de los videos. Dijo Daniel. Entonces tenemos que enviarle cuanto antes al comisario los datos de los aliados de Leonardo, advertirles que quieren desacreditar a esa muchacha, dijo Mateo. Sí, justo en eso está Dmitri. A estas horas ya le debe haber llegado la información al comisario. Veremos qué puede hacer. Quizás si pone hombres siguiendo a los que trabajan para Leonardo pueda desbaratar cualquier artimaña que quiera hacer. Ese psicópata, para librarse de los cargos de sexo no consentido por drogar a las jóvenes. Dijo Daniel. Ten paciencia, las cosas van por buen camino. No te desesperes tanto, ya verás a Andy de nuevo y tendrán la oportunidad de aclarar las cosas. Dijo Mateo. Ojalá y sea así. Dime una cosa, Daniel, ¿cómo es que te enamoraste de Andy? Según nos contaste, estuvieron juntos poco tiempo. Preguntó Mateo. Perdí a mis padres adoptivos cuando era niño. Me criaron mis tíos, pero mi vida era un infierno. Yo también adelanté cursos como Andy, por eso a mi edad ya llevo tiempo al mando de la empresa. Pero no fue por gusto que terminé antes mis estudios, sino para escapar del abuso psicológico de ellos. Para poder emanciparme como adulto antes de la edad reglamentaria. Recordaba Daniel con amargura. Ya veo, entonces pasaste la mayor parte de tu tiempo solo. Concluyó Mateo. Solo con Andy y sus hermanas, sentí otra vez esa calidez de tener una familia. Las ganas de llegar a mi casa y que alguien más me podría estar esperando. Nunca pude tener ese grado de confianza con otra mujer, sentir alegría y paz al mismo tiempo al abrazarla, de imaginarme viviendo con ella. Solo después de que la conocí me di cuenta lo miserable y solitaria que era mi vida, donde solo había trabajo y deseos de venganza. Que en el fondo sí me dolía que mis padres biológicos me dejaran abandonado en un orfanato. Ser un hijo no deseado, un ser humano desechado. Analizó Daniel. ¿Y cuánto tiempo alcanzaste a vivir con tus padres adoptivos? Solo 3 años. Apenas si logré reponerme del maltrato del orfanato y los perdí. Pensé que con los años me había vuelto alguien fuerte, pero me equivoqué. Tras la partida de Andy me siento como si hubiese vuelto a ese frío y triste lugar, donde me maltrataron tanto. Más que hablar, Daniel susurraba con un antiguo dolor. Como Daniel siempre se caracterizó por ser un niño de bellos rasgos, en el orfanato recibía palizas casi a diario. Eran otros huérfanos mayores, celosos de su apariencia y de que algunas cuidadoras opinaran que era un niño muy bonito, que era una lástima que fuese abandonado. Al escuchar esto, los otros huérfanos se sentían menos, y descargaban su frustración contra el pequeño Daniel. De hecho, a los 4 años, cuando conoció a los padres que lo adoptaron, estaba lleno de heridas. Cuando lo presentaron a la pareja, se escondía como un cachorrito asustado tras la asistente social abriendo enormes sus ojos. La pareja preguntó preocupada por qué un niño tan pequeño estaba tan maltrecho, que hasta parecía desnutrido. Las cuidadoras aludieron que el niño no comía bien. En realidad, Daniel no comía como debía, debido al estado de estrés en que se encontraba por los maltratos. Desarrolló una anorexia nerviosa y tras comer vomitaba. Solo cuando sus padres adoptivos lo sacaron del orfanato y le dieron un lugar donde estar en paz, pudo recobrar el apetito normal de un niño y poco a poco fue mejorando. Al principio Daniel recordaba que sentía miedo hasta de bañarse, porque al no comer bien y vomitar involuntariamente la comida, algunas cuidadoras enojadas lo golpeaban mientras lo bañaban. Les molestaba tener que limpiar el vómito del pequeño sobre la mesa, cada vez que debía alimentarse.
dejando en él un trauma difícil de quitar. Cuando sus padres adoptivos lo llevaron a su casa, Daniel temblaba como una hoja a la hora del baño. Tardó meses en sentir que bañarse no era sinónimo de golpes. Y con sus padres adoptivos, pudo por fin asearse con normalidad y hasta aprender a jugar en el agua y reír. Y tal era su estado psicológico, que con 4 años todavía no sabía hablar. Fueron sus padres adoptivos que lo llevaron a terapia y pudo desarrollar su sistema de aprendizaje como un niño normal. Daniel cree que no es una persona fuerte, pero en efecto logró sobrevivir el orfanato, y luego del apego emocional que desarrolló con sus padres. Logró sobrevivir a la pérdida de los únicos adultos que lo trataron con cuidados y amor. También logró sobrevivir al maltrato psicológico por parte de sus tíos, y concentrarse en aprender más rápido que los demás niños y luego jóvenes, con tal de escapar de las garras de sus abusadores. Su alma siempre fue resistente, pero solo ahora tenía conciencia que después de una vida entera de soledad, necesitaba el amor, la compañía y a otro ser humano. Mandaremos un mensaje de respuesta a nuestras hijas para que sepan que estamos bien y que tú nos sigues apoyando. También preguntaremos, ¿quiénes de ellas están con nuevas parejas? Para que estés más tranquilo, Daniel. Veo poco probable que Andy sea una de ellas, la conozco. Si ahora están trabajando debe estar enfocada en su labor, esperando volver aquí. Lo consoló Sabrina. ¿Pueden mandarle un mensaje de mi parte? Que necesito aclarar cosas con ella, que cometí errores de los que me arrepiento cada día, pero que desde que estuve con ella, ninguna mujer más ha sido parte de mi vida en ningún aspecto sentimental. Preguntó Daniel. Claro, tenemos que buscar alguna palabra o personaje que te describa, sabes que tenemos que hablar en clave. Dijo Sabrina. Descríbame como el ogro que se comporta como un tirano. Dijo con vergüenza Daniel. Y Sabrina se quedó sin palabras. El mensaje fue enviado a la vuelta de Daniel a la ciudad. Y tras ello Daniel llamó a Dmitri. ¿Preparaste el auto viejo sin placa que te pedí? Pregunta al teléfono Daniel. Sí, está listo en el punto de salida. También chequeamos los audios. Hoy a las 7 sale de su oficina con la ruta de siempre según la traza que marca el GPS, dijo Dmitri. Bien, en media hora nos vemos allá. Daniel colgó. Daniel estaba enfurecido, debido a todo lo que había hecho Leonardo y ya no podía esperar más por ajustar cuentas pendientes. Se puso ropa normal y barata, se subió a un auto que le tenían preparado en buenas condiciones mecánicas y de carrocería antigua y de fierros resistentes. Bien, nos vemos en el punto de encuentro, para que escondan este auto y me pasen el otro. Dijo Daniel a Dmitri y se puso lentes oscuros y gorra. Puso en marcha el vehículo y con una aplicación de su celular seguía la trayectoria de Leonardo, que acababa de salir de su oficina y se dirigía a su casa. Miraba la pantalla y se acercaba cada vez más al auto de Leonardo, hasta que estuvo justo detrás de él en una avenida muy concurrida del centro. Lo seguía con precaución, para encontrar la calle que daba a la avenida más despejada, en donde ya no había tráfico y se podía alcanzar gran velocidad. En un cambio de luces del semáforo, Daniel lo adelantó de forma rápida colocándose delante de él y reduciendo la velocidad. Lo cual molestó a Leonardo. «Muévete, tortuga de mierda, ¿para que me adelantas si no te mueves más rápido que yo?», gritaba a la vez que le hacía señas con el claxon fastidiado. Entonces Daniel tomó poco a poco velocidad, para permitirle desplazarse cada vez más rápido, y Leonardo pudo acelerar la marcha, hasta que Daniel frenó en seco y el auto de Leonardo lo chocó. «Pero, ¿qué mierda, hijo de puta? ¿Tienes idea cuánto vale este auto, simio de mierda?», espetó Leonardo enfurecido, sacando su cabeza por la ventana del auto y se bajó a encarar al conductor que tenía enfrente. Daniel se bajó sin decir una sola palabra. En su rostro gélido no se veía un atisbo de emoción, mientras se acercaba a Leonardo escupiéndole toda clase de vulgaridades. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, le dio feroz patada en los testículos a Leonardo. Sobre el mismo golpe le pateó el pecho, provocando que éste cayera sobre sus espaldas. Acomodó rápido un guante de cuero que tenía en su mano derecha para minimizar las heridas sobre su piel. Y se lanzó sobre él. Con su mano izquierda tomó con fuerza parte de su camisa y su corbata, y con la derecha le propinó golpes secos a plena cara. Uno tras otro, mientras saltaba la sangre. No había sensación más agradable para Daniel, por fin soltar parte de su frustración y sufrimiento por Andy, justo con el que precipitó su lejanía. Y saboreaba el sonido de cómo se escuchaban los golpes de su puño lleno de odio, contra el perfecto rostro del rubio que quería matar.
El ataque fue tan rápido y fulminante que Leonardo apenas si alcanzó a lanzar un puñetazo que esquivó con eficacia a Daniel. Y Daniel, que tenía en su pecho la angustia acumulada desde hacía mucho, no paró de darle golpes hasta dejar desfigurado el rostro de Leonardo y ya no tuvo más fuerzas con el brazo derecho para dar golpes. Aunque su odio por Leonardo poco había mermado. Daniel Lozano se levantó de sobre Leonardo jadeante, pero todavía con rabia y odio sin sacar de su alma. Solo se paró porque otros conductores se habían detenido y podía ser reconocido. Se subió a su auto y aceleró a máxima velocidad hasta unos galpones de su propiedad que se encontraban cerca, en donde le perdía el rastro a la policía que habían llamado los que llegaron después de la pelea. Una vez dentro de la bodega, entregó el auto, que comenzó a ser reparado de inmediato por unos mecánicos que quitarían las abolladuras traseras y limpiarían todo rastro del accidente y de la sangre de Leonardo en el volante y la manilla de cambios, entre otras partes. Mientras que Daniel se fue a lavar las manos que tenía llena de sangre de Leonardo, se aplicó un vendaje lo más disimulado posible, se cambió de ropa, a su habitual look de millonario, de rostro y peinado perfecto. Se subió a su auto último modelo y se fue tranquilamente conduciendo en dirección contraria a donde estaba la bodega, yendo hacia el centro. Cuando se aproximaba a la altura del choque, vio a lo lejos, estaban subiendo a Leonardo a una camilla, con cuello ortopédico a una ambulancia. Lo miró y dijo con rabia: «Recién empezamos, basura. Te vas a arrepentir de haber hecho sufrir a Andy. Ay de ti si ella no vuelve conmigo», sentenció Daniel con su mandíbula apretada y continuó como que nada su marcha lenta, debido a una fila de autos delante de él. Con su rostro frío y despiadado que tanta fama le dio en el mundo de los negocios. La policía detenía cada auto para hacer preguntas. Y cuando Daniel estaba justo al lado de la ambulancia lo detuvieron a él. Y bajó la ventanilla. «Señor, ¿ha visto por la ruta a un automóvil sin patente, negro, marca Chevrolet?», preguntó el policía. «La verdad venía pensando, no estoy muy seguro, solo vi un par de autos pasar rápido pero no presté atención», responde tranquilamente Daniel. El oficial se queda mirando su vendaje en su mano derecha y le pregunta: «¿Qué le pasó en su mano, señor?». «No me puse bien mis vendas de entrenamiento, se irritó un poco la piel», explicó sin más. «¿Y para qué una venda por una pequeña irritación?», insistió el oficial sin ocultar su sospecha. «En mis reuniones de trabajo la apariencia es muy importante, soy muy pulcro con mi imagen», dijo mirando al oficial a los ojos. El oficial chequeó con la mirada el auto de Daniel, la ropa de modelo, su peinado perfecto y su rostro de facciones elegantes y afeitada impoluta. Y concluyó que un hombre de esas características no andaría por ahí dándose puñetazos con un desconocido en plena calle. Más bien se limitaría a mandar a sus abogados para vengarse. «Está bien, continúe, señor». «Gracias, oficial, que tenga un buen día», dijo Daniel y continuó su marcha. Mientras tanto, en la casa de Eduardo Santibáñez lo llamaron del hospital para avisarle que su hijo había sido agredido y que se encontraba en el hospital. Eduardo ni se inmutó por ir a ver a su hijo, estaba sentado bebiendo solo en su sala. Tras la notificación de los cargos que le levantaban y que estaba citado a declarar, sabía que su vida había acabado. Era cuestión de que comenzasen las averiguaciones, el nombre de esa joven a la que le arruinó la vida y que terminó por suicidarse. Y el hijo vivo que quedó en el orfanato, que ahora ya sería un adulto difícil de ocultar. Y el abandono de su esposa. Jamás pensó que esa esposa incondicional algún día se cansaría de él y de su propio hijo. Que de seguro se sentía tan avergonzada que ni siquiera pensó en el otro hijo que le quedaba para huir de la vergüenza y del escándalo. Y que al no saber la policía de su paradero ni poder entregarle personalmente la notificación del interrogatorio, directamente la determinaron como una sospechosa en fuga de la ley. Y que una foto de ella circulaba quizás a estas alturas por todo el país. Era cuestión de tiempo para que la encontraran y volviera con todo lo que sabía para hundirlo. A su memoria volvían las imágenes del pasado, de esa bella joven que estudiaba y trabajaba con ilusión para ser una profesional. Y como él comenzó primero solo a observarla. Se sentaba en la sala cuando ella pasaba la aspiradora, solo para contemplar su cuerpo. Cuando se inclinaba, trataba de imaginar sus curvas bajo el uniforme de servicio y por su mente más y más imaginaba las sensaciones que sentiría al tocar su piel.
Se ponía tenso solo de imaginar poder apretar ese traserito que agitaba su respiración, y sentir con su boca esos pequeños senos que tanto intentaba ocultar la joven con ropa más holgada. Era una joven humilde, pero de piel tan tersa a la vista, de ojos y rostro tan hermosos y modales tímidos, que perturbaban su calma. Con cada día que ella iba a trabajar, la codiciaba más en su corazón. Recordaba cómo intentó primero atraerla con regalos, pero ella, al ser una joven honesta, los rechazaba, ya que le decía expresamente que no deseaba involucrarse con casados. Y luego de ello, trataba de hacer sus labores intentando evitar siempre su presencia. Y él se empeñaba en estar en todos lados donde ella estuviese. Todavía tenía en su mente la dulce voz de la joven que le decía: «Señor Eduardo, por favor, usted tiene esposa. Yo solo quiero trabajar. Me conviene estar aquí por la paga, me ayuda para ahorrar más rápido. Pero necesito que deje de seguirme. Me hace sentir mal su presencia y no deseo verme en la obligación de decirle a su esposa», dijo la joven con voz temblorosa por los nervios. «Puedes decirle cuando quieras. ¿De verdad piensas que te va a creer? Inténtalo». Eduardo la provocaba. La joven solo se quedó mirándolo con ojos llenos de impotencia y estuvo unos días más trabajando, hasta que un día ya no fue más a su casa. Porque estaba sola en la lavandería de la casa y la mujer de Eduardo había salido de compras. Él aprovechó esta instancia y no se aguantó para ir hasta donde estaba la joven trabajando, que por el ruido de las máquinas no lo escuchó entrar. En cuanto ella se dio la vuelta y vio a Eduardo, que había entrado y estaba cerrando la puerta por dentro, se alteró, y sus ojos estaban enormes y asustados. «¿Para qué ha cerrado?», exclamó con voz alarmada. «Quiero que conversemos un poco sin que nadie nos interrumpa», dijo Eduardo acercándose hasta quedar frente a ella. La joven tenía una canasta de ropa en sus manos, que él se la quitó de un fuerte jalón. Para que ella no tenga nada que le impida a él acercarse todo lo que quería. «Su esposa está por llegar», me dijo eso cuando salió. «Me solicitó urgente un vestido. En cuanto venga por él se dará cuenta que la puerta está cerrada. Déjeme pasar», trató de decir ella con voz firme. Pero su joven voz aguda no tuvo el más mínimo efecto como para amedrentar a Eduardo. «Vamos, ¿por qué te espantas tanto? Solo quiero hablar», le mentía Eduardo con voz suave. De inmediato la joven retrocedió hasta topar con las máquinas de lavado, y no tuvo lugar por donde correr, mientras los brazos de Eduardo estaban apoyados a ambos lados de sus caderas sobre la máquina, encerrándola y aprisionándola con fuerza. «Esta vez no dudaré en decirle todo a su esposa, aunque no me crea, va a tener muchos problemas», dijo ella al borde del llanto. Los ojos celestes de Eduardo se dilataron en deseo de ver a la joven tan vulnerable e incapaz de defenderse. El hecho de que ni siquiera se atreviera a golpearlo, seguramente porque era rico, lo envalentonó más. «A ver, ¿qué escondes tanto bajo esa ropa tan holgada bonita?», le susurraba al oído mientras apretaba su cuerpo contra el de la joven aún más. Entonces ella se atrevió a empujarlo con fuerza para intentar huir. Pero sus delgados brazos no movieron ni un centímetro el cuerpo de Eduardo, mucho más alto que ella y acostumbrado a hacer deportes y de físico fuerte al igual que su hijo Leonardo. Este empujón de defensa solo fue un incentivo para él, para sujetar su cintura y agarrar con fuerza su cabello y forzarla a besarlo por primera vez. Al primer contacto de sus labios, se descontroló, sintió de inmediato esa química con la muchacha y ya no podía detenerse. Ella se quejaba por la brusquedad con que jalaba su cabello e intentó gritar para pedir ayuda. Mientras él se desataba, recorriendo de forma abusiva su cuerpo, primero sobre el uniforme y luego bajo él. Eduardo estaba completamente excitado, con cualquier capacidad de raciocinio anuladas por la suavidad de la piel de ella y el contacto de sus pequeñas curvas. Ni siquiera lo pensó, y comenzó a tocar la intimidad de la muchacha, que ya tenía sus lágrimas como ríos corriendo por su cara. Y que en cuanto sintió que comenzaba a tironear su ropa interior para quitarla, mordió con fuerza sus labios para poder gritar pidiendo ayuda. Entonces se la levantó de un solo movimiento y la tendió boca arriba sobre un mesón que tenían de planchado, mientras que con una mano tapaba su boca, con la otra, forcejeó hasta arrancar la prenda que le estorbaba para llegar a la intimidad de ella. «Cállate, porque si viene mi esposa, solo tendré que decir que tú me sedujiste y no solo perderás tu trabajo, te aseguro que tendrás muchas más consecuencias», dijo amenazante. La joven estaba ya temblando descontroladamente para cuando Eduardo comenzó a desabrochar su cinturón. Y obligó a la joven a sentir su sexo erecto. «Vamos, no seas tímida»,
¿de verdad no quieres sentirme? Si cooperas seré delicado contigo. Puedo darte todo lo que quieras. Le hablaba jadeante al oído de ella. En eso se siente que alguien intenta abrir la puerta. Maldita sea, arréglate la ropa, ay de ti si dices algo. La amenazó Eduardo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes cerrada la puerta? Abre. Gritó desde fuera molesta la mujer de Eduardo, Matilde Santibáñez. La joven temblando bajó del mesón, consternada, no sabía qué hacer ante la situación y Eduardo se fue a quitar el seguro. En cuanto su mujer los vio, exclamó furiosa. ¿Por qué diablos están encerrados aquí? Seguramente la traba ya estaba puesta y al tirar de la puerta no me di cuenta que se cerró. Vine a que me dijera dónde está mi corbata azul, no la encuentro por ninguna parte. Dijo Eduardo actuando muy bien como si nada hubiese pasado. Pero su mujer notó el cabello alborotado de la joven, sus ojos llorosos y lo peor, sus bragas en el suelo. ¿Acaso me crees una estúpida, Eduardo? Le gritó indignada. ¿Pero de qué hablas? Eduardo se hizo el desentendido, y su mujer se dirigió a la joven. ¿Desde hace cuánto te acuestas con mi esposo, zorra? Yo no soy la amante de él me encerró aquí en contra de mi voluntad, alcanzó a decir en su defensa la joven, antes de que la mujer de Eduardo le estampara feroz cachetada en la cara arrojándola contra el suelo. Puta mentirosa, ¿acaso no son tuyas esas bragas que están en el suelo? Gritaba la mujer de Eduardo enfurecida contra la joven. Él me las quitó a la fuerza. Dijo ella hablando con dificultad, por el golpe recibido que de inmediato comenzó a hinchar su boca. Lo siento, amor, me dejé llevar, haré lo que sea para compensarte esta humillación. Dijo Eduardo fingiendo arrepentimiento. ¿De verdad? ¿Y cómo es que dice ella que la forzaste? Le chilló en la cara a su esposo. Se me calentó la sangre y no pensé. Ya sabes que llevamos meses sin intimidad porque no quiero incomodarte por las complicaciones de tu embarazo. Perdóname, mi amor, jamás quise herirte. Dijo Eduardo y se cubría su cara con sus manos. Y la mujer de Eduardo, que hasta ese momento nunca lo había descubierto en ninguna infidelidad, le creyó a él, o mejor dicho, se puso de su parte. Acto seguido sacó por los cabellos a la joven maltratada por su esposo, y literalmente la arrojó a la calle de la forma más humillante para un ser humano. Tras ello, durante varios días Eduardo no supo más de la jovencita que casi violó. Pero aún seguían en su mente las sensaciones al tocar su piel, el sabor de esos pequeños labios y la sensación de electricidad corriendo por su cuerpo, al tocar la intimidad de la muchacha. Y esa adrenalina que sintió al tener completo control de ella por unos minutos. Y después lo único que quería era terminar lo que empezó en esa sala de lavados. Durante varios días estuvo averiguando dónde vivía la joven. Hasta que dio con una casa estudiantil para jóvenes de escasos recursos que tenían buenas calificaciones. Mandó a que la siguieran y supieran toda su rutina de vida y horarios. Y una noche que salía de un turno que terminaba muy tarde, no dudó en seguirla con su auto. Esperó hasta llegar a un callejón oscuro y se bajó. La joven, al notar que alguien se bajó de un auto y caminaba tras ella, se echó a correr pensando que la asaltarían, para robarle su paga. Se dio vuelta y arrojó su billetera al suelo, y dijo: «Eso es todo lo de valor que tengo, lléveselo». Y siguió su carrera pensando que el supuesto ladrón se detendría por sus escasas propinas. Pero Eduardo, al ser más alto, la alcanzó rápidamente y la atrapó tapando su boca, con un químico en el pañuelo que al tratar ella de respirar la aturdió por completo. Entonces fue fácil para él, cargarla en sus brazos y acostarla en el asiento trasero de su auto. Ese día, le había dicho a su mujer que se iría de viaje de negocios y llevó a la joven a una cabaña de descanso que tenían en las afueras de la ciudad. Desde el momento que entró con la joven en la cabaña, llevaba medicamentos para mantenerla drogada, perdiendo totalmente el control de sus actos, la capacidad de pensar y la lucidez suficiente para saber cómo huir. Ese fin de semana fue una borrosa y extraña tortura para la joven, que no sabía si estaba en una pesadilla desconcertante y sin sentido, en donde las visiones y sonidos se distorsionaban, en donde los jadeos de Eduardo resonaban como ecos tétricos que le daban escalofríos. Y las visiones espantosas de él tomando como quería su cuerpo sin que ella pudiera hacer nada, ¿eran verdad o una alucinación? Pero realidad o pesadilla, solo sentía terror de forma continua, pensando que su corazón fallaría por tanto miedo. Y Eduardo jamás se sintió más excitado, de tener por completo el control sobre la joven.
sin que nadie más interrumpiese. Sin que ella pudiese negarse o escapar. Desde el primer día la mantuvo desnuda, sobre una cama de sábanas blancas. Como si se tratase de una cita de dos enamorados y no de un secuestro. Y se maravillaba en recorrer con todo su tiempo cada centímetro de ella. Pero lo que más se caló en su memoria, fue la primera vez que estuvo dentro de ella, y se dio cuenta que era una joven sin experiencia. Ya que incluso su esposa, de familia muy pudiente y tradicional, no llegó virgen al matrimonio. Eduardo por primera vez sentía cómo era estar con una joven así. Sonreía dichoso la primera vez que la tomó, estaba eufórico de su estrechez, de sus dulces gemidos de dolor cuando se adentraba, las pequeñas manchas de sangre en la sábana. Y estuvo 4 días con ella ahí. Tanto disfrutó de esos días de desenfreno prohibido que no tomó las precauciones necesarias para no embarazarla. No podía pensar en nada más que la joven, disfrutar de su belleza sin remordimientos y sin restricciones. Cuando fue la hora de volver a su casa, le pagó a alguien para que la dejara de noche en la puerta de su residencia estudiantil. Todavía drogada, y ahí comenzaría la parte más difícil del infierno de aquella inocente joven. En la residencia estudiantil no le creían que fue secuestrada y abusada. La llevaron al hospital, pero como Eduardo no la golpeó ni dejó heridas en su cuerpo, los médicos solo podían determinar con certeza que tenía una enorme cantidad de droga en su organismo. Específicamente las que usan los violadores para aturdir a sus víctimas. Pero, aún así, no le dieron importancia a este grave hecho. Y aún determinando con exámenes que la joven sí estaba lastimada por los 4 días constantes de sexo, solo lo atribuyeron a una salida loca de la joven, por el hecho de que no tenía otras heridas o hematomas en el resto de su cuerpo. Aludieron a que, si quería defenderse, hubieran encontrado marcas, pero dejaron de lado que la joven ni siquiera estaba lúcida para tomar cualquier decisión. Fue un proceso negligente de principio a fin por parte de todas las autoridades que debían proteger a la joven como menor de edad que era. Pero pesó más su pobreza y su falta de adultos que reclamasen sus derechos. La joven solo tenía a una abuela como pariente y al provenir de una familia pobre, nadie le dio el interés suficiente al caso. Aun cuando ella llegó a gritar a viva voz que se trataba de un secuestro por parte de Eduardo. El día que la policía citó a ambas partes, la joven llegó sola, pues en la residencia estudiantil nadie la acompañó, y por parte de Eduardo llegó su abogado que con unas cuantas pruebas en papel de que estaba en reuniones de negocios, y pasajes de avión a otra ciudad, más unas cuantas tretas legales. Dejaron como dudosa la acusación de la joven, que tampoco supo cómo defenderse, menos aún en el estado en que queda la mente de una víctima de estos hechos. Mira, jovencita, el señor Eduardo Santibáñez es un hombre multimillonario. Te aseguro que puede tener a las jóvenes que quiera sin secuestrarlas, modelos, actrices. No elegiría a una joven humilde como tú para cometer semejante imprudencia. Si quieres podemos seguir adelante con el caso, que se investigue. Pero si no presentas testigos y pruebas concretas, mejor contrata a un buen abogado, porque serás tú la que termine en la cárcel por calumnias. Dijo amenazante el abogado de Eduardo. Mejor piensa bien lo que haces, chica. Si lo haces por el dinero, te puede costar muy cara una calumnia. ¿De verdad tienes pruebas de que un hombre tan importante como Eduardo Santibáñez te secuestre, engaña a su esposa que es una de las mujeres con más elegancia y dinero de la ciudad, contigo? Te voy a dar unos días para que lo pienses. Dijo el oficial. Estoy de acuerdo. Quizás solo estás confundida. Quizás solo saliste de fiesta porque eres joven y estás en tu derecho a divertirte. Pero ten cuidado con tus excusas para explicar la ausencia a tu residencia estudiantil. Te podría salir más caro el remedio que la enfermedad. Dijo en tono amable el abogado. La joven con su corazón desfalleciente por tamaña injusticia, y al ver cómo con tanto descaro hasta la policía se ponía de parte del rico abusador, no insistió más con la denuncia. Al no haber una denuncia concreta, en la residencia estudiantil la expulsaron porque asumieron que solo se ausentó por irresponsable. Y tampoco dieron validez a su versión. Ella finalmente se tuvo que ir a un hogar de indigentes, y trató con todas sus fuerzas de seguir con su vida, buscando trabajos, ahorrando para su ingreso a la universidad y a pesar de todo finalmente dio su examen de ingreso. Pero para cuando era fecha de empezar las clases, y solicitar un cupo en las residencias universitarias, su barriga de embarazo era notoria. Tenía 5 meses. No quiso abortar a su bebé, pensaba que de alguna forma saldría adelante. Hasta que un día en la calle, la mujer de Eduardo la vio con su barriga. Iba con su amiga, la mujer de Amaro. Las dos cómplices, Matilde Santibáñez y Rebeca Beltrán,
quienes se sentían dueñas del mundo. Pero, mira a quién encontramos aquí. La zorra que quería dinero de un hombre casado. Exclamó enojada Matilde, la mujer de Eduardo. Parece que en esta ciudad tenemos una plaga de zorras. Mejor contratemos un servicio de desinfección. Escupió como una cobra, Rebeca Beltrán. ¿De quién es el bastardo?, preguntó Matilde Santibáñez con tono mordaz. Sí, ¿a qué pobre estúpido embaucaste?, rió burlona Rebeca Beltrán. La joven no decía nada, lo que menos quería era tener de enemigas a dos víboras multimillonarias. ¿Por qué no dices nada? ¿Desde cuándo conoces la vergüenza?, espetó con odio Matilde. ¿Quieres hacernos creer que es de Eduardo quizás?, se cruzó de brazos Rebeca. Ni se te ocurra tratar de chantajear a mi marido, puta, porque será lo último que hagas en la vida. Le dijo con tal odio Matilde que la joven se estremeció y solo se echó a correr, y se le cayeron en la acera unas cuantas cosas que llevaba para comer. Fue tanto su miedo a que le hicieran daño a ella y su bebé que se fue sin recoger sus alimentos, solo se refugió en el albergue. Se escondió bajo las cobijas de su cama pobre y maloliente, que era lo único que tenía, y rompió a llorar. Ese fue el día fatal, en que la duda y los celos se instalaron en el corazón de Matilde. Y comenzó junto a su amiga Rebeca, una guerra desigual de dos serpientes adineradas y machistas, que no les interesaba averiguar nada, sino simplemente defender a sus maridos sin más. Se concertaron para enviar los peores antecedentes a la universidad que postuló la joven, de su supuesto comportamiento inmoral. Ambas hablaron con el rector indicando que las encontraron con sus respectivos maridos provocándolos abiertamente, mientras trabajaba en sus casas. Que ahora estaba embarazada y que pretendía chantajear a las distinguidas familias. Incluso usaron el caso que nunca avanzó en la policía para indicar que desde hacía mucho andaba tras sus familias para sacar dinero. Luego usaron sus contactos en la ciudad para que se le negaran trabajos y se le cerraran todas las puertas. En el albergue no la podían tener por tiempo indefinido, ya que no era lugar para estar con un recién nacido. Le indicaron que debía buscar una casa más limpia, pero la joven tenía tremendos problemas para mantener sus trabajos. Primero no sabía por qué, hasta que se dio cuenta que eran aquellas víboras que de alguna forma intervenían en su suerte. Todo su embarazo fue tormentoso, por diversas razones, la principal, la misma concepción del bebé. Pero cuando le cerraron las puertas de la universidad, sintió como si el mundo entero se quedara sin luz. Los esfuerzos de toda una vida, de pronto y por la más injusta de las causas, se desvaneció en el aire, sin remedio y sin justicia. Después de que tuvo a su bebé, alcanzó a pagar 2 meses de arriendo. Y entre todos los gastos que tuvo, los escasos ahorros que tenía se le escapaban como el agua entre los dedos. No pudo volver a casa de su abuela, quien había muerto por problemas cardíacos, y su casa fue rematada por el banco a causa de deudas médicas sin pagar. Y tuvo que tomar la más difícil decisión que puede hacer una madre. No tenía casa, pronto le expulsarían del arriendo por no pago, tampoco tenía ya familia. Y sumergida en la más profunda depresión sentía que dentro de ella, tampoco había nada para dar a su pequeño. Sabía que no podía sola y sin nada, llegar a otra ciudad a empezar de cero. ¿Qué asaltantes y violadores sobran para una joven sin recursos? Que hasta su bebé podía morir, de hambre con ella, de frío sin un hogar, asesinados sin que nadie los proteja a ninguno de los dos. Miraba a su pequeño y lo encontraba tan hermoso, que estaba segura que su única oportunidad de sobrevivir era dejar que alguien más vea su belleza y lo adopte, y se fue para el orfanato de la ciudad. Caminando como una cáscara de carne vacía y ojos ensombrecidos. Lo abrazó por última vez, y cuando dejó su último beso de madre sobre su pequeña frente y se despidió, se apagó en ella la última vela que le daba un poco de luz a su alma. Salió del orfanato y a lo lejos escuchaba el llanto de su pequeño. Ese llanto, persistente en su mente, como un himno a toda la injusticia y miseria que había sido su corta vida, la terminaron de hundir en las tinieblas. Y como pasaban los días y ese triste himno no se quitaba de su mente, un día, para no escucharlo más, cortó sus venas y se tendió en su cama maltrecha, sujetando una mantita, aún con el aroma de su pequeño, y antes de cerrar sus ojos para siempre, deseó con todo su corazón que su pequeño saliera, que lograra escapar de esa oscuridad. Cuando pasaron los días en que se debía cobrar el arriendo, llegó el propietario de la humilde habitación que estaba al fondo, al final de un terreno lleno de otras pequeñas y viejas casas. En cuanto tocó la puerta, sintió que provenía desde dentro un terrible olor, y tuvo una mala sensación.
Tocó varias veces, pero la joven madre no contestó. Varios vecinos se acercaron y cuando se abrió la puerta de golpe, salió el olor a muerte. El cuerpo de la joven llevaba casi 2 semanas sin vida, y llegó la policía a establecer las causas de la muerte. Cuando llevaron el cuerpo a la morgue, el oficial que meses atrás desestimó su secuestro y violación se acordó de la joven. Investigó que dio a luz, pero el bebé ya no estaba con ella, entonces concluyó que lo entregó a alguien más. Pero tenía la duda con respecto al padre del niño. Haciendo sus cuentas, la concepción cuadraba con las fechas en que ella estuvo desaparecida del internado estudiantil. Estuvo un tiempo investigando, pero nadie más pedía que se hiciera justicia por la joven, pues no tenía a nadie. Cuando este oficial habló con su superior, le dio la orden de dejar las cosas como estaban, que no tenía caso ellos solos abrir una investigación sin que nadie más lo requiriera. El sospechoso era poderoso en la ciudad, no valía la pena meterse en líos si ya la joven estaba muerta. El oficial de todas formas llevó por varios años una carpeta con sus investigaciones. Llegó a la conclusión que se había equivocado al no escuchar a la joven. Se enteró incluso de la persecución por parte de Matilde y Rebeca, y dedujo las causas de su bancarrota y su depresión. Y dio con el paradero del niño después de unos años. Al ver el estado del pequeño, tan idéntico a su madre, pero en tan mal estado, se le terminó de destrozar el corazón. No solo había contribuido con su negligencia a que una jovencita que trabajaba y soñaba con un futuro mejor, fuera literalmente destruida por los ricos depravados y sus mujeres siniestras, sino que, hasta el niño, sufría por su mal proceder. Buscó a una pareja joven, que quería adoptar, eran de la ciudad y les contó la historia de la madre. Pero aún consiguiendo un hogar para el pequeño, su culpa nunca tuvo remedio. Con los años fue consumido por el remordimiento, y emprendió el camino del alcoholismo hasta que fue expulsado de la policía. Antes de irse le dijo a su jefe: no crea que no escapará de las consecuencias de dejar de hacer su trabajo como corresponde. Si le quita el derecho a la justicia a los pobres como hasta ahora, tarde o temprano sus actos se volverán contra usted. Tiene la muerte de una joven en su cuenta de deudas, igual que yo. Años más tarde, ese jefe ascendió sin parar en su carrera, debido a su sentido corrupto de la justicia, y se codeaba con los poderosos de la ciudad. Hasta que su hija fue adulta, y se casó con un joven de una familia millonaria. Esa joven era la esposa del hijo de Amaro. La misma joven que fue amarrada a su cama, que fue brutalmente violada, golpeada y apuñalada por el grupo de narcos del tío de Carlos el rapero. La noche fatídica que acabaron con toda la familia de Amaro. Y cuando el policía corrupto fue a reconocer el cadáver de su hija, llegaron solas a su memoria las advertencias de ese policía alcohólico que despidió. No tenía palabras para describir el horror y el dolor de ver el informe forense de todo el calvario que sufrió su hija esa noche. Y solo dijo en tono ahogado: la hicieron pedazos, despedazaron a mi hija como unos malditos animales. Tras perder a su hija y a sus nietos, tuvo un derrame cerebral por el nivel de estrés y angustia. Y tuvo que retirarse de la policía, al quedar secuelas permanentes en su cuerpo. Eduardo Santibáñez estaba completamente ebrio en su sala, a oscuras, recordando sus fechorías del pasado, y no sabía si porque lo estaba pensando o por el alcohol. En las penumbras le pareció ver la imagen de aquella jovencita que caminaba frente a él. Del asombro casi queda sobrio, no podía dejar de mirar sus ojos tan hermosos como los recordaba, con una expresión indescifrable para él. Y la llamaba, sentado atónito en su sillón. Lucía, ¿eres tú? La llamó varias veces, esperando de verdad que ella le conteste. Su imagen en la oscuridad, apenas alumbrada por la luz de la luna llena que se colaba por los ventanales, se veía demasiado real. Y como ya no quedaba nadie en su casa, se atrevió a confesarle a la imagen: perdóname, pequeña, fui un cobarde. Deseé durante años buscarte, pero no tuve el valor. Los ojos alcoholizados de Eduardo se llenaron de humedad culpable y añoranza. Luego continuó: fantaseé muchas veces que me escapaba contigo, que nos íbamos lejos de esta ciudad de mierda y vivíamos juntos. Se quedó hasta perder la conciencia bebiendo y mirando en silencio la imagen de Lucía. Luchaba por no cerrar sus ojos para no perder su imagen,